Hay 5 cosas que te quiero compartir y que me hubiese gustado saber hace mucho tiempo para poder crear prosperidad, progreso, éxito, abundancia, para poder avanzar hacia lo que todos queremos. Sí, son 5 eslabones que vamos a compartir en este programa especial de Palabras de Aliento. Bienvenidos. Hay 5 eslabones que nos permiten a nosotros ser prósperos, que nos permiten a nosotros crear abundancia, crear riqueza y que no nos haga ruido esa palabra, ¿sí? Hay 5 cosas y el primer elemento, eslabón, o el primer paso que tenemos que tener claros nosotros para poder crear esa abundancia es que tú y yo tenemos que sujetarnos a nuestro propósito. Tú y yo estamos aquí por un propósito. Y si nosotros queremos crear éxito y queremos crear cosas grandes en la vida, pero no estamos corriendo hacia el propósito por el cual fuimos creados, pues pudiéramos crear dinero, pudiéramos tener cosas bonitas, pero no éxito y no un progreso real. Les voy a compartir algo. Nosotros fuimos creados por una razón. Tú no estás acá por una casualidad. No eres un accidente de la vida. No eres una equivocación del destino. No eres un pelón de papá y mamá. No solamente eres un hijo deseado si es tu caso. Simplemente estás acá porque tienes un propósito. Formas parte de un engranaje. Que no se te olvide, que no te jueguen con la mente, que no pierdas el propósito. Recuerda que no hay éxito apartado de propósito. Apréndete eso. No hay éxito apartado de propósito. Hay dinero, sí. Tú puedes tener dinero fuera de tu propósito. Hemos visto muchos ejemplos que siempre citamos acá en Palabras de Aliento. Pero sin propósito no va a haber éxito. El éxito concebido como tiene que ser. Tú y yo tenemos que sujetarnos a ese propósito. Y nosotros fuimos creados, ¿sí? Por un propósito. Sujetémonos a ese propósito. Eso cuesta entenderlo porque a veces se nos olvida que tú y yo hemos sido pagados con un alto precio. Nuestro Creador nos hizo con un propósito. Nos hizo con voluntad. Sí, hay uno de los salmos más bellos que hay en la Biblia que dice: mi embrión vieron tus ojos. Me conocías antes de que me conociera mi mamá y mi papá. Es más, sabían de ti antes de que tu mamá y tu papá se conocieran. No eres una casualidad. No eres un accidente de la vida. Recuérdalo eso. Tú tienes un propósito. Y Dios puso en ti cosas. Puso en ti deseos, puso en ti anhelos, puso en ti corazonadas, actitudes, dones que nadie más tiene o que nadie más puede ejercitar como tú lo puedes hacer. Eres único en tu especie. Dios te hizo en serie o no te hizo en serie. Ahora, tú tienes intereses, tú tienes herramientas que fluyen contigo de una manera única. Así que pues nadie más tiene tu estilo. Si tú te das cuenta de tu unicidad y te das cuenta de que estás acá por un propósito que Dios diseñó y a Dios le plació que tú nacieras, ¿sí? Pues te vas a dar cuenta de que nada es casualidad. Eso que quieres hacer, eso que buscas hacer, Dios lo puso allí en tu corazón. Así que dale adelante. Así que el primero de los eslabones que quiero compartir con ustedes en este programa es que no hay manera de crear abundancia, éxito, progreso, crear ese sueño que quieres lograr si no estamos sujetados a un propósito. ¿Ok? El segundo eslabón que les quiero compartir es que no hay manera de crear éxito, progreso, abundancia, riqueza si no estamos sujetos a los principios. Apréndase esa palabra, principios. Los principios no son negociables. Por ahí escuché a Myron Golden decir, los principios son la automatización de Dios. Es cuando Dios dice, bueno, si haces esto y esto, se da esto. ¿Sí? Está la vida, el progreso, obedece a principios.
Hay principios que están allí. Los principios siempre han estado allá, aquí en la vida, han estado antes de que tú y yo existiéramos. Ya habían los principios por los cuales es regido este universo, este mundo. Ahora, los principios trabajan para ti. Tú tienes que trabajar con esos principios. No puedes estar peleado con los principios si quieres crear abundancia, riqueza y progreso. Tú no vas a ganar esa batalla si tú te peleas con los principios. No es posible, porque sería una contradicción. Tú y yo tenemos que someternos a los principios de honor, de verdad, ¿sí? Principios de amabilidad, principios de dignidad, de amor, de respeto, ¿sí? Esos principios. Por ejemplo, existe un principio bien interesante que es el principio de la diligencia. Tú y yo tenemos que ser diligentes. No hay manera de lograr avanzar en la vida si nosotros no somos diligentes. No hay manera de que nosotros podamos lograr lo que queremos lograr desde la comodidad. La vida que tú quieres no puede hacerse desde la comodidad. Se tiene que hacer incomodándonos, siendo diligentes, ¿no? Y ser diligente no es trabajar duro, es trabajar inteligentemente. Y como es algo que forma parte de tu propósito y es algo que forma parte de un principio, tú lo haces con diligencia. Diligencia es trabajar con alegría las cosas que para muchos son duras y difíciles. Esa es la diligencia, ¿no? Es la disposición de hacer las cosas que son duras para la mayoría. Hay que ser diligentes. Y para poder ser diligentes, ese es un principio, el principio de la diligencia. La Biblia dice que pasé por el huerto del que dormía la siesta y me di cuenta de que estaba lleno de monte, ¿no? Estoy haciendo una paráfrasis personal, ¿no? No hay manera de que tú y yo podamos tener resultados en la vida si nos quedamos esperando con los brazos cruzados a que las cosas pasen. Ese es un principio y no podemos lograrlo si nosotros no vamos con los principios. Y los principios funcionan, independientemente de las intenciones. Los principios facilitan nuestra vida. Entonces, primer eslabón, tú y yo debemos estar alineados con un propósito para poder progresar. El segundo eslabón, tenemos que trabajar de acuerdo a los principios. Y uno de los principios que más nos va a dar resultados es el principio de la diligencia. Ser diligentes nos permite trabajar en las cosas que para muchos son difíciles, pero trabajarlas con alegría, con entrega, con dedicación. El tercer principio, el tercer eslabón, la tercera herramienta que les quiero compartir en este día, son 5 nada más. Es que para tú y yo poder lograr abundancia, riqueza, progreso, éxito, tenemos que servir. Sí, hay que servir a la gente. Tenemos que ser solucionadores de problemas. No podremos avanzar en la vida esperando que alguien haga algo. Nosotros tenemos que dedicarnos a resolver problemas. Le decían a un coach por allí en una entrevista, ¿cómo hago para ganar $1.000.000? Y él dijo algo muy extraordinario a mi manera de ver. Él dijo, trata de llegarle a 1.000.000 de personas que tengan un problema de $2 y resuélvele ese problema por $1 y ganarás $1.000.000. Sencillo, ¿sí? Pero siempre va a depender de que tú seas un solucionador de problemas, un servidor para la gente. Para poder crear abundancia tenemos que salir a servir. El liderazgo de servicio siempre va a ser la mejor manera de liderar. Si tú y yo entendemos esto, podemos producir millones en resultados. Es más, la riqueza que tú y yo podamos generar va a depender de los problemas que tú y yo estemos dispuestos a resolver. ¿Ok? Así que si quieres crear riqueza, si quieres crear progreso, si quieres avanzar en la vida, tenemos que solucionar, servir, estar al servicio de la gente. Usted hoy, si usted tiene un carro, le pregunto, hoy, ayer o en estos días, ¿puso gasolina? ¿Por qué puso gasolina? Porque la gasolina era más valiosa que el dinero, ¿cierto? ¿Alguna vez se ha quedado sin gasolina? A mí me ha pasado. Una vez me quedé sin gasolina. Y no saben, pagaría lo que sea por no haberme quedado sin gasolina. O sea, llega un momento en que el solucionar un problema puede representar un costo que cualquiera pagaría para que tú se lo resuelvas. ¿Ok?
Ahora, a veces no sabemos el valor de las cosas porque simplemente no nos hemos dedicado a estudiar el valor de las cosas o no nos hemos dedicado a entender que tú y yo tenemos talentos, que tú y yo tenemos herramientas que sirven y que tienen y que agregan valor en la vida de las personas. Y que cuando tú estás sirviendo y está en tu ADN el servir, ya el resto de la transacción es una añadidura, ¿sí? Me explico. Cuando tú eres una persona que sirve, que tienes el talento claro y que sales a servir, tu flow está en el servir. Y después se van dando las cosas y las transacciones. Pero lo primero que hacemos es añadir valor en la vida de las personas, ¿no? A veces no sabemos que no sabemos tasar el tema del valor en la gente, ¿no? La gente valora cosas y agradece cosas que solucionan algunos problemas que de repente son vacíos del pasado. Por ahí estábamos leyendo un material y lo publicamos en las redes sociales que decía los valores del presente son los vacíos de las cosas que no tuvimos en el pasado. Y si usted, por ejemplo, en el pasado enfrentó hambre, ¿sí? Para usted hoy en día un valor es la buena alimentación para que su familia nunca pase hambre. Y a lo mejor usted tuvo un vacío, nunca tuvo carro en su casa, de repente hoy en día usted tiene 3, 4, 5 carros porque el vacío del pasado representa el valor que persigo en el presente, ¿no? Estaba escuchando a un empresario contar la historia de que por qué él logró vencer todos los obstáculos y lograr una gran carrera en su negocio, y él decía que él le debe eso al hambre, ¿sí? Al hambre. Él no quería más nunca tener hambre, él no quería pasar trabajos financieros, económicos, carencias, y por eso empezó a trabajar. Entonces, cuando tú y yo decidimos servir, tenemos que ver qué servicio le vamos a dar a la gente y qué valor le vamos a aportar a las personas, porque la mayoría de las personas están necesitando, están persiguiendo algo que tú puedes solucionar. Y ahí puedes crear riqueza, abundancia y puedes ponerte creativo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, sigues sintiendo que algo falta? Te encuentras estancado, sabiendo que puedes dar más, pero sin saber cómo. Muchos vivimos con sueños sin alcanzar, con metas que no hemos podido lograr y sobre todo con una voz que nos detiene. Es una voz interna, ¿sabes? Esa voz interna que nos dice que no es el momento, que el momento perfecto no ha llegado. Pero ¿qué tal si ese momento perfecto nunca llega? Lo que necesitas no es esperar más. Lo que necesitas es sumergirte en un proceso de autodescubrimiento. Inmersión Total es justo eso, un programa de coaching para poder librarte de esas creencias que están limitando tu vida. Inmersión Total está diseñado para que puedas ver los pasos que tienes que dar para destrancar el juego de la vida. Son 3 sesiones de coaching para que tú puedas enfrentarte a esas barreras que tú mismo has creado. ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿El miedo al fracaso o el miedo al éxito? No se trata de tener planes, hacer metas. Se trata de entender quién eres, qué quieres y cómo llegar ahí. Y lo mejor es que el programa Inmersión Total es un programa de 3 sesiones por el costo de una sola sesión. Participa en Inmersión Total y llévate el viaje completo hacia la claridad y la dirección que siempre has buscado. No esperes más. Escribe la palabra inmersión al 0414-340-3023 y nos pondremos en contacto contigo para agendar ese primer paso y poder enfrentar esas voces que están tratando de detenerte de lograr tu mejor versión. Y recuerda, la única persona que puede detenerte eres tú. Recuerden, nosotros tenemos un propósito, ¿sí? No estamos aquí por una casualidad.
De alguna manera, Dios nos puso aquí como parte de un engranaje importante, ¿no? Y tenemos que servir a la gente. Tú y yo tenemos que servir a la gente. Ahora, para poder crear esa riqueza, no solamente tenemos que servir a las personas, tenemos que aumentar eso que llaman potencial. Para poder crear abundancia, tú y yo tenemos que ser gentes que fortalezcan el potencial nuestro y el potencial de las personas, ¿no? Ahora, ¿qué es eso que llaman potencial? Potencial es ese espacio entre lo que soy y lo que puedo llegar a ser. Eso es lo que nosotros llamamos potencial. El potencial es lo que podrías ser, pero que todavía no eres. Eso es potencial. Es una palabra interesante, bonita, pero es una palabra que puede ofender a algunas personas. Tienes bastante potencial. Te están diciendo que todavía no has logrado lo que puedes lograr, pero tienes el potencial de lograrlo. Depende de la óptica o cómo tú lo interpretes, ¿no? Ahora, ¿cómo yo puedo ser un maxificador de potencial para los seres humanos? ¿O cómo puedo yo ser una persona que fortalece el potencial de los seres humanos? Bueno, mientras yo voy estrechando, haciendo cada vez más pequeña la brecha entre lo que la persona es y lo que puede llegar a ser. Ahí yo estoy fortaleciendo el potencial. Pregúntate, ¿cómo puedo yo ayudar a que el potencial de las personas que están alrededor mío sea cada vez más fuerte? ¿Cómo puedo yo estrechar esa brecha entre lo que son y lo que pueden llegar a ser? Ahí hay un punto interesantísimo, un eslabón de abundancia clave, mis amigos. ¿Ok? Clave. Si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal, este es el momento de hacerlo. ¿Qué ha esperado? Es gratis. Y usted se va a encontrar con mucho material que hemos hecho con mucho cariño desde hace bastante tiempo y que están allí disponibles para ustedes. Y si usted considera que este material le puede servir a alguien más, no dude en compartirlo con otras personas. Entonces, para poder nosotros fortalecer el potencial, una de las cosas que tenemos que hacer es estar abiertos a nuevos aprendizajes. Una de las cosas más difíciles de lograr cuando ya somos adultos es adquirir un nuevo aprendizaje. Tenemos que aprender a desaprender para aprender. Eso lo hemos reforzado muchísimo acá en Palabras de Aliento, en la radio, en los podcasts, acá, en todas partes. Tenemos que aprender a desaprender para aprender. Ahora, nosotros para poder fortalecer el potencial de la gente, tenemos que entender que el mundo va cambiando, va reinventándose. Tenemos que ser proclives al cambio, a los nuevos paradigmas, ¿sí? Es difícil, la palabra es peligroso quedarse solo con una idea. Es peligroso cuando las cosas son como yo digo. Ahí no estoy fortaleciendo el potencial de nadie, ¿sí? O sea, imagínate que a mí me gustan los puentes, ¿no? Y yo voy manejando y empieza la niebla y me sale un aviso que dice puente roto más adelante. Yo digo, pero ¿cómo se les ocurre decirme a mí que me encantan los puentes que el puente está roto? No me niego a esa idea. No puede ser. Y sigo avanzando. Y pasan carros de allá para acá y me hacen cambios de luz y me gritan el puente está roto. Y yo, no sé cómo, qué atrevida esta gente. Yo que soy un amante de los puentes me están diciendo que el puente está roto. ¿Qué va a pasar si yo sigo adelante con mis ideas sin escuchar nuevas ideas? Me voy por el abismo. Eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos una manera rígida de pensar que no nos permite ver el punto de vista del otro. Yo le voy a decir algo. A mí me interesa verificar si yo estoy en lo cierto. ¿Por qué yo quiero verificar? Si hay alguien que tiene una posición, una postura en contra de mí, yo no voy en contra de él. Yo quiero verificar, cuéntame por qué tú piensas eso. ¿Por qué? Por dos cosas. Yo quiero saber si yo estoy equivocado para enmendar el camino o quiero verificar si yo estoy en lo cierto para decirle con afirmación que estoy en lo cierto. Pero eso lo puedo verificar con la gente. Si me dicen el puente está roto, ¿por qué dices que el puente está roto? Ah, no, es que se cayó. Me encantan los puentes, pero no sigo adelante porque el puente está roto. ¿Me explico? Entonces tú y yo tenemos que entender que
tenemos que fortalecer el potencial nuestro y de la gente que está a nuestro alrededor. Y finalmente, y ya el tiempo se nos está acabando, les voy a dejar con esta idea. Dios quiere que a ti no te falta nada. Y hemos estado hablando de eslabones hacia la abundancia, hacia la riqueza. Hemos dicho 4. El quinto eslabón es que entiendas, recuerdes, metabolices y te tatúes en el corazón la idea de que Dios quiere que no te falte nada. Y Dios diseñó todo un universo para que tú reines sobre todas las creaciones, de acuerdo a lo que dice Génesis, sobre todas las criaturas, y para que tú manejes tus negocios para que no te falte nada. Eso es lo que Dios quiere. Y está en la Biblia, ¿sí? Dice la primera carta que le escribió Pablo a los de Tesalónica, ¿sí? Dice, procura tener tranquilidad. Me encanta cuando Dios hace énfasis en que estemos sin afán. Procura tener tranquilidad. Ocúpense de sus negocios. ¿Está en la Biblia? ¿No lo puse yo? Verifíquelo, eso estaba ahí esta mañana cuando yo abrí la Biblia. Trabaje con sus manos de la manera como se los he mandado. A fin de que se conduzcan honradamente para que los de afuera, los que no son cristianos, los de afuera, vean que se conducen honradamente, ¿sí? Y no tengan necesidad de nada. No tengan necesidad de nada. Yo escuché a Myron Golden decir que él hizo un estudio sobre qué tipos de empleos había en la época en que fue escrita la Biblia. Y solo había 2 tipos de empleos en esa época, y eran los esclavos y los soldados, porque los demás eran dueños de negocios. Es algo que pudieras verificar, ¿sí? A Dios le encanta el emprendimiento. A Dios le encanta que te ocupes de tus negocios, que trabajes con tus manos con diligencia a fin de que los de afuera vean que te desempeñas honradamente y no te falte nada. Dígame si eso no es una belleza. Entonces vamos a recapitular. Los 5 eslabones, los 5 pasos que necesitamos para crear riqueza, abundancia, son los siguientes. Número 1, el poder de crear esa riqueza y esa abundancia pasa por fortalecer tu potencial. ¿Sí? Tienes que fortalecer tu potencial, lo acabamos de decir. Número 2, tienes que servir a la gente. Recuérdalo, fortalecer tu potencial, servir a la gente. Número 3, tienes que sujetarte a los principios. Sujetarte a los principios. Número 4, tienes que servir y sujetarte a tu propósito, ¿no? Porque fíjate, tienes que fortalecer el potencial, servir a la gente, sujetarte a los principios, servir a tu propósito y entender que Dios quiere que te encargues de tus negocios, que trabajes con diligencia, con tus manos, que atiendas tu negocio para que no te falte nada. Esos 5 principios son los que les quería compartir en este día especial acá en Palabras de Aliento. Espero que toda esta información les sirva para que nos edifiquemos y salgamos adelante. Y cualquier cosa que hagamos la filtremos a través de estos 5 eslabones que nos pueden ayudar a tener una vida abundante, una vida planificada de acuerdo al plan maravilloso de Dios. Gracias por suscribirse, gracias por quedarse con nosotros hasta este momento acá en Palabras de Aliento y gracias por ser gente excelente. Les pido que se suscriban si no lo han hecho y que, pues, si quieren, compartan este video con más personas. Será hasta una próxima oportunidad y recuerden, si pongo a Dios de primero, nunca llegaré de segundo.